con su espíritu. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come mi carne vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, parece que tenemos los fuegos artificiales anticipados. ¿Qué pasa con ese sonido? Hermanos, esta es una fiesta muy especial, ¿no? La fiesta, podemos llamarla la fiesta del amor de Dios, porque es el inmenso amor de Dios el que puede lograr semejante milagro, semejante regalo que es la Eucaristía, el amor de Dios. El Padre Restituto del Valle, ¿no?, escribió un himno que es Cantemos al amor de los amores, ¿no? Y es así, ¿no? Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de la... Este sacerdote agustino compuso este himno, ¿no?, a Jesús Eucaristía, ¿no? Y cantar al amor de los amores. El amor de los amores es como algo muy grande, ¿no? El amor mismo, ¿no? Solo el amor de Dios puede lograr esta presencia, ¿no? Y es el tesoro de nuestra iglesia, la Eucaristía. Porque fue instituida por Jesús. El Jueves Santo, la última cena, la noche antes de padecer en la cruz por nuestra liberación, Jesús se sienta a la mesa e instituye este sacramento. La iglesia define los sacramentos como signos sensibles que transmiten el poder de Dios. Es decir, el pan, el vino son alimentos propios en todos lados, ¿no? Se come pan, se toma vino, pero más que nada en la cultura de Jesús, en la cultura mediterránea, toda esta área, el pan es fundamental, ¿no? Es como el arroz para nosotros. Y el vino era pues parte de eso, ¿no? El vino, por supuesto, se tomaba vino desde los siglos muy antes, porque el agua no era como está ahora, ¿no? Que el agua había formas de potabilizarla, de purificarla, de sanearla, ¿no? Entonces mucha gente moría intoxicados por el agua, ¿no? Entonces el vino se hizo para eso, ¿no? Imagínense que la cerveza también se hizo para eso. Y la cerveza la inventaron los frailes, que es lo peor todavía. Es lo peor.
porque el agua estaba contaminada, entonces se fermentaba jugos y cosas para hacer, ¿no?, de esto, y la gente no se muriera de enfermedades. Entonces, estos alimentos propios, Jesús en la cena de Pascua los toma y les da un significado nuevo. Él toma el pan y lo parte, ¿no?, y dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y luego toma las copas de vino, estaban presentes en la cena, el ritual del Pesaj judío, ¿no? Y Jesús la última copa la toma y dice: bueno, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Y Jesús dice una frase muy interesante, es: hagan esto en memorial mío, hagan esto en conmemoración mía. El secretito está aquí. Aquí está la parte más importante, ¿no? Aquí está quizás donde nos confundimos. Aquí está quizás donde a veces nos perdemos en esto. Porque nos cuesta a veces creer. Al mundo le cuesta creer que Dios se queda en la Eucaristía. A la gente es más fácil creer que en una pulsera verde con azul y blanco y todos esos colores amarillos, ahí hay un poder grande, que pensar que en el pan que Jesús mandó que se celebrara y que por la efusión y la oración de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, ahí está Dios. A veces creemos otras cosas que son banales, son efímeras, y no creemos en lo que está mandado por la palabra de Dios. Jesucristo dice: hagan esto en memoria mía. Jesucristo nunca dice: miren, esto representa, esto significa. Y este pasaje que hemos escuchado, el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos 51 y 58, nos están hablando de lo que Jesús ha dicho. Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Jesús no dijo: yo represento el pan del cielo. Jesús dice que coman, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no podrán tener vida en ustedes. Mi carne, dice Él, es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es decir, la Eucaristía es alimento para el creyente. Y es alimento real, no representa, no significa, no trae a la memoria. Cuando se usa la palabra memorial, esta palabra tiene mucha significación. Valdría la pena que se buscara, ¿no?, y se profundizara qué significa el memorial en la tradición bíblica. Y el memorial significa hacer presente, hacer verdaderamente presente algo. Todo el pueblo de Israel, toda la Biblia es una gran memoria. Es un memorial de las maravillas de Dios en la humanidad. Todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que la palabra de Dios nos habla, nos transmite, hace presente el poder de Dios, hace presente el poder de Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos reunimos en esta gran asamblea los domingos, nos reunimos para celebrar el poder de Dios y para experimentarlo, para recibirlo, para revivir en nosotros eso que fue puesto en nuestra vida para nuestra salvación, que fue el don del Espíritu Santo. Y esta palabra pues contiene, en el Nuevo Testamento contiene los relatos de la Eucaristía. Yo estaba el otro día viendo esta semana, pues semana de mucha batalla, ¿no?, mucho desgaste, ¿no?, vemos estas situaciones en el país, tantos sentimientos encontrados, ¿no?, los políticos enredados, muchas esta semana. Yo he visto, ¿no?, cómo se colapsan por los tranques, por las protestas que hay, y la gente vive en la calle un bajón, ¿no?, una situación difícil. No fluye, algo no fluye en la sociedad nuestra, en nuestro país. Protestas, se colapsa el tráfico, quejas por todos lados, mucha gente pierde sus trabajos o no encuentran trabajo. Vemos por otro lado la familia, ¿no?, ataques a la familia, ¿no?, mucho ataque, ¿no?, esto de la ideología de género está haciendo estragos en la familia. En Bogotá ayer todo este atentado, ¿verdad? Qué triste, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro mundo? Y yo decía, viendo las estadísticas en Europa y otros países, cómo miles de personas dejan, ya no es la iglesia. Ya no se trata de que yo vaya a la católica, sea cristiano, vaya a otra iglesia, a otra confesión cristiana. Ya no se trata de eso. Se trata que la gente deja a Dios.
Deja de creer en Dios. A veces hay una sensibilidad con temas religiosos, ahí no nos metamos. Yo para evitar pelea mejor, y es que hay a veces una herida por el tema religioso, ¿no? Y las heridas se dan por eso, ¿no? Se dan cuando hay tanta necesidad. Y esta semana uno ve tanta necesidad, ¿no? Ustedes no saben el dolor que a mí me da cuando yo veo eso, no veo jóvenes que uno conoce pues metidos en drogas. Cuando uno ve jóvenes que a veces se acercan a la iglesia pero con una especie de solamente un ánimo social. Vemos a veces eso, ¿no? La gente aquí en Panamá miles de personas no están recurriendo a recursos del ocultismo. Esto de la santería está mucho más allá de lo que nosotros podemos. Allí en Betania pues me han hablado de casas, de lugares donde se hacen ritos, ¿no? Allí donde yo vivo se escuchan en la mañana tambores, ¿no? Y me dijeron, eso que usted escucha son tambores de la religión yoruba, de todas estas cosas, ¿no? Entonces yo decía, toda esta semana ha habido como toda esta reflexión mía, ¿no? Y yo digo, yo soy el sacerdote de una parroquia, soy el pastor de una comunidad y yo me siento desgastado. Yo me siento desgastado por eso, ¿no? Porque la cosa está aquí mismo, ¿no? En el barrio, en el sector, en el país, cerca de nosotros. Y yo dije, si el párroco, ¿qué haría el párroco de Santa María la Antigua? Digo, Dios mío, si soy yo, entonces. Esto le pasó a Pío XII, ¿no? Pío XII dice que se despertaba asustado. ¿Qué hará el Papa ante esta situación del mundo? Y decía, Dios mío, si yo soy el Papa. Eso como un policía llegó y el carro se lo habían robado y gritó, llamen a la policía, y yo soy policía. Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Yo sé que ustedes también se lo preguntan, ¿no? Las familias, ¿no? Ustedes se preguntarán, los matrimonios que están aquí. Estarán ahí como el Chapulín Colorado. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Qué haremos, verdad? ¿Qué hacer? A veces usted dice, yo no sé qué hacer ya, padre. Todos los recursos. No es de extrañar que la gente a veces vaya buscando otras cosas, ¿no? Mucha gente dice, ay, yo para venir a misa, yo he escuchado, me lo han dicho a mí, yo para venir a misa, yo me voy a hacer paddle yoga, que está más de moda y me deja, como nuevo, usted viera. Yo mejor me voy a una sesión de reiki, porque me reikean todos los sentidos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y yo en esta reflexión me pregunto, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Y me acordé de lo que la iglesia ha hecho, nuestra madre la iglesia. En los años 62 la iglesia se hace una pregunta, ¿no? Cuando fue el Concilio Vaticano II. La iglesia se hizo una pregunta, ¿no? Iglesia, ¿quién soy yo? Who I am. ¿Quién soy yo? La iglesia se pregunta, vuelve sobre sí misma y se pregunta como comunidad, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi propósito? Y el Espíritu que ora en ella le responde, vuelve a las fuentes. Las fuentes nuestras están en la palabra de Dios. Ahí está la fuente. El catecismo de la Iglesia Católica dice, el conocimiento que da la fe es el conocimiento más cierto que hay, porque está cimentado, está edificado en la palabra de Dios. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para retractarse ni para echarse para atrás. Entonces el conocimiento que da la fe, eso sí, la fe en Jesucristo, la fe en lo que Jesús nos ha dicho en su palabra. Porque ahora también hay la fe light. Y ese es un problema que tenemos también. Existe la fe edulcorada. Mire, esa fe que, bueno, vamos a echarle un poquito de agua porque es que así como está en esencia, eso no hay quien lo viva, Padre. No, la fe en Jesucristo es única, es pura. Tiene que ser pura. Porque esa es la que agrada a Dios y nos ayuda a agradar a Dios. Es esa fe, la fe que da Jesucristo, el conocimiento que da el Señor en la palabra, es la que nos invita a recibir y a ver y a recibir las cosas que no vemos, pero que necesitamos un montón. La fe en Jesús. Entonces nosotros tenemos que volver a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, un texto, una palabra para este momento, una palabra.
Y yo encontré los Hechos de los Apóstoles, encontré una palabra hermosa, ¿no? La primitiva comunidad. ¿Cómo vivía la primitiva iglesia? ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Primero que nada, los primeros cristianos vivían encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Allí se vivía el poder de la unción de Dios, se vivía allí. Y la gente vivía de eso, de los grandes signos y milagros que a través de la predicación y de la palabra, ¿no? La palabra estaba acompañada por grandes signos y milagros. La palabra estaba acompañada por la conversión de miles. En las primeras predicaciones, 3,000, 5,000 personas. Y ahora nuestra iglesia está vacía. Bueno, hoy es el Día del Padre, dice que los padres están celebrando. Como tan grande, debemos tener pantallas afuera, o mejor dicho, esto había que haberlo hecho en un estadio, porque la Eucaristía es la presencia de Jesús. Hay que volver a las fuentes. Y en la fuente dice que la primitiva iglesia vivía de eso, del fuego del Espíritu. Dice que vivían de la oración, vivían con el poder de la oración en común. Vivían, ¿por qué? Porque todo lo tenían en común y nadie tenía necesidad. Y vivían, dice, de la fracción del pan. Eso no puede faltar. Todos tenían un mismo sentir, una sola alma y un solo corazón. Y en todos esos regalos estaba el don de la Eucaristía. Todos compartían la fracción del pan. Que la fuerza de Jesucristo. Nosotros tenemos que volver a esta fuente. Fíjese que el mundo nos ha hecho autosuficientes. Dependemos tanto del mundo que un discurso así resulta chocante. Resulta como extraño, como raro que alguien predique de eso. Tenemos un dolor de cabeza, métete un painkiller, tómate un analgésico. Y usted dice, pero este padre es lo más normal. Lo más normal es ir a pedirle a Dios que te libere de ese dolor. Lo más para nosotros dependemos siempre, tenemos una especie de malestar, un mareíto y exámenes médicos. Necesitamos siempre el mundo nos ha hecho como dependientes. Y lo primero no será confiar en Dios. Tenemos una crisis matrimonial. Hay que ir donde el consejero matrimonial, hay que pagarle al psiquiatra, en familia. ¿No será lo primero orar como familia? ¿No será lo primero desatar el poder de Dios? Nadie va de Jesús allí el Santísimo. Yo el jueves no lo voy a exponer, ya no queda, ya los jueves no viene poca gente, 3 personas y ya se queda solito. Y una señora me regañó un día y dijo, mejor no dice. Usted deja ese Santísimo expuesto y nadie lo adora. Póngase las pilas. ¿Qué pasa con la capilla de adoración? Yo, hermana, estoy luchando por eso, pero la gente no va. Pues yo, ¿qué voy a hacer? No los puedo traer obligados. Hemos perdido esa unción. Hemos pedido el poder, nos están robando el mandado, nos están robando la identidad nuestra, hermanos, que es tener a Jesús dentro de nosotros, que es tener disponible en la Eucaristía, ¿para qué? Para cada vez que necesitamos ir y recibir de Él. Nosotros mismos a veces dependemos, ¿no? Hemos hecho autosuficientes y hemos dejado a Dios de lado. La Eucaristía es memorial. ¿Por qué? Porque hace presente la obra de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo es el poder de su sangre que nos rescata de la muerte. La obra de Jesucristo es el fuego del Espíritu que nace libre a los seres humanos. La obra de Jesucristo es su amor, su cuerpo entregado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la vida en abundancia. Para que nada nos pueda destruir. Esa es la obra de Jesucristo. Pero no se hace presente, ¿por qué? Porque hay un bloqueo. No se hace presente, ¿por qué? Porque no la creemos. No se hace presente, ¿por qué? Porque estamos a veces vendados, ciegos por el mundo. Porque dependemos de las soluciones que nosotros mismos hemos creado. Nosotros mismos hemos inventado las cosas, ¿no? Para solucionar nuestras propias. Y se nos olvida que la solución más grande es Dios. El regalo más grande, la puerta más grande, la salida más segura, el camino más cierto, más seguro es Jesucristo. Hay que buscarlo. Este memorial se parece, ¿no? a una reflexión que yo leía, ¿no? Sobre el tema de la memoria, ¿no? De los recuerdos. En toda casa, y esto la primera vez que lo prediqué en función de lo que había leído. Pero después Dios tocó mi corazón y me di cuenta que yo había vivido esta experiencia.
En todas las casas tenemos siempre una caja de recuerdos. Una caja de galletas que no la usamos y las llenas de botones, de flores secas, de la carta de no sé qué, de la foto de no sé qué, de lo que me regalaron, del papelito arrugado del chocolate que fue el primero que me regaló él o ella, and so on and on and on. La cajita de recuerdos. En casa de mi abuelo no había una caja, sino había como una especie de baúl, a estilo Piratas del Caribe, así una cosa, un baúl, parecía el baúl del tesoro. Y esos domingos donde se reunía la familia a comer y tal, y yo voy a la habitación de mis abuelos y ahí encuentro esto, ¿no? Y yo cerré la puerta y de curioso voy, abro el baúl y comienzo a ver vestidos pequeños, así como amarillosos, todo, velitas así como viejas, papeles, cartas, libros. Y cuando yo escucho que se abre la puerta y alguien dice, ¡ajá! Aquí te quería encontrar. Y yo quedé, ¡ah! Me agarraron con las manos en la masa. Era mi abuela. Mi abuela dice, tú sabes que esto ya hay cantidad de recuerdos. Y se puso a explicarme lo que era. Dice, bueno, este es el vestido de tu tío, tal. Esta fue la velita que usamos para su bautizo. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? La Eucaristía es así, es como una gran caja de recuerdos. El sagrario que tenemos allí tiene la memoria de Jesucristo. Tiene todo lo desde que el poder que creó el mundo, Jesucristo creó la palabra, creó el mundo. Tenemos toda esta gracia, ¿no?, del misterio de su nacimiento. Tenemos todo el poder de la cruz para vencer, de la sangre de Jesucristo. Tenemos ahí en el sagrario esa renovación del prodigio de Pentecostés por el don del Espíritu. Tenemos allí en esa carta, en esa caja, en ese sagrario, tenemos también el futuro, ¿no? Ahí está la puerta al cielo. Entramos al cielo por Jesucristo. Y Jesucristo dice que con este pan viviremos, ¿no? Así es. Y me acuerdo, mi abuela comenzó a hablarme de esos recuerdos. Así es, la Eucaristía contiene toda la memoria de Jesucristo. La Eucaristía contiene el grito agónico de Jesús en Getsemaní. Jesús orando por ti, no, Padre, te pido por todos aquellos que van a creer por la predicación de los míos. Jesús oró por nosotros. Ahí en el sagrario está también ese grito de Jesús en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Ahí está. Ahí en ese sagrario está el esplendor, el fuego, ese flash de la resurrección. Ahí está, que viene a cegar al demonio. Cuando uno se pone delante del sagrario, el demonio queda ciego porque está irradiando Jesús. Jesús está en control en ese momento. Es el regalo más grande. Imagínese que usted en esa caja de recuerdos allá en su casa, en la casa de su abuelo, se encontró una carta y la abre, y se la abre su abuelo y le explica, mira, esta es la carta que me escribió tu abuelo cuando éramos novios. Esa carta toda arrugada, ¿no? Dice, mi amor, tú eres la luz de mi alma, tus ojos son la luz de mi alma. Así le dice esa frase, ¿no? Y tú dices, wow, qué clásico. Y su abuela está toda emocionada y quizás sus ojos llenos de lágrimas porque el abuelito quizás está en el cielo. Y de pronto usted se queda viendo que ojos está escrito con H. Eso mismo es lo que usted no tiene que hacer. Eso mismo es lo que no tenemos que hacer. Usted no se atreva a reírse. ¿Por qué? Porque eso es un sacramento para ella. Eso es muy sagrado para ella. Aunque ojos esté con H, ella está conectada con el amor de su vida. Y tú y yo te aseguro que no nos atreveríamos a reírnos. Así es el sagrario, hermanos. Allí no hay error, pero sí puede sanar nuestros errores. Allí hay esencia de amor. Así como una frase quizás le ganó el corazón para su esposo. Asimismo, ahí hay palabras. Él te susurra palabras en la Eucaristía. Él te da una fuerza, te da una unción para que tú te des cuenta que el amor está vivo y que ese amor es capaz de borrar cualquier error, cualquier circunstancia. Es el amor de los amores. La Eucaristía se convierte en alimento. Es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu y también alimento para nuestras debilidades físicas. La Eucaristía es el único alimento. Ustedes se conocen ya esa teología de San Agustín. San Agustín dice que la Eucaristía es el único alimento que al comerlo nos transforma en lo que comemos. Imagínense que usted se come una piña y se transforma en una piña, o se come una papa y se transforma en una papa. Cualquier cosa que usted coma, que sería horrible, ¿verdad? Pero cuando recibimos a Jesús, nos transformamos en Jesús. Cuando el sacerdote dice cuerpo de Cristo y usted dice amén, en ese momento tú te conviertes en Jesús.
La Eucaristía también te transforma en alimento para los hermanos. Esto es el señor arzobispo estaba predicando sobre esto, ¿no? La Eucaristía es alimento para los hermanos. Nosotros nos transformamos en Jesús. Jesús fue darse completamente, ¿no? Completamente darse sin cesar. Así puede ser nuestra vida, darnos. La mejor medicina para una familia es darse. No que es que a mí nunca, no reclame, solamente da. Y ese dar va a transformar que la otra persona también da, en el nombre de Jesús. Solo el amor puede transformar, solo el amor. Y la Eucaristía es recibir el amor para ser amor vivo para otros. Vamos a pedir esta gracia, hermanos, vamos a pedir este don, ¿no? Este don de poder ser adoradores de la Eucaristía. Ya les digo, no solo es una caja de recuerdos, es una caja de recuerdo vivo de Jesús. Y en la Eucaristía Jesús está expuesto para ser adorado, para ser creído. Y cuando exponemos a Jesús como nosotros lo hemos vivido durante toda esta tarde en la procesión al Santísimo, hay dos maneras de ver esto. Una es de aquí hacia allá, es decir, de Jesús expuesto como Él nos ve, y otra es de allá para acá, nosotros cómo lo vemos, ¿no? O cómo experimentamos, ¿no? Cuando Jesús está expuesto, Jesús está irradiando toda bendición sobre nosotros. Cuando Jesús está expuesto en la Eucaristía, no hay nada que lo oculte, ¿no? No hay nada que lo oculte, ¿no? A veces estos aparatos, ¿no? Le pones una pantalla y deja de iluminar. Jesús no es así. Jesús está irradiando, nada lo puede detener, nada. Solamente que tú digas no. Es que tú dices no, Jesús, bueno, deja de iluminarte con su gracia. Todo el amor, toda la potencia del cielo está irradiándote. Yo recuerdo una vez un testimonio, ¿no? Yo estaba, son 9 años que estudié, y como el tercer año de estudios sobrevino sobre mí una crisis muy grande, ¿no? Yo dije, voy a dejar el sacerdocio, voy a dejar de estudiar para sacerdote. Yo no puedo con esto, no puedo llegar a los estándares. Yo me sentía muy desanimado, ¿no? Y yo iba a misa y no sentía nada, agarraba la Biblia y no me decía nada. Yo no tenía ganas de orar y me sentaba en la capilla así como muerto espiritualmente, ¿no? Y yo tomé la decisión una noche y digo, mañana voy a decirle a mi superior que yo dejo el proceso. Pero antes hablé con un sacerdote, ¿no? Un sacerdote mayor, 80 años tenía el sacerdote, ¿no? Y él me dijo, antes de decidir eso, ve al Santísimo, ¿no? Y yo le decía, Padre, al Santísimo, yo no tengo ganas de ir allá. Yo me pongo ante el Santísimo y no me dice nada. Yo me pongo como Santa Teresa a contar los mosaicos de la capilla, ¿no? No tengo ganas de orar, de nada. Y él me dijo algo, tienes que perseverar en la adoración. Porque adorar no solamente es emocionarte, ¿no? Mucha gente viene a la iglesia, ¿no? Y cuando ve esta manifestación de espiritualidad renovada, se emociona, ¿no? Yo lo he visto muchas veces. Y la persona dice, aquí he encontrado algo nuevo, pero solamente encontraron una emoción. Y cuando viene unas 5 veces a la misa, la emoción pasa. Pero entonces viene la verdadera fe, porque la fe ciertamente conlleva tener una emoción, ¿no? Pero no es la emoción, es un estilo de vida. Yo le hice caso al Padre, yo comencé a ir a esa capilla y yo sentía que cada día algo pasaba, me iba como, algo estaba pasando, ¿no? A veces me aburría, pasaba 1 hora allí contando, hasta que yo un día dije, ¿por qué yo me quiero ir? Yo no tengo ninguna razón para irme, y me sentía contento. Y yo comencé a decir, claro, es que Jesucristo, lo que irradia sobre mí, ha derretido, ¿no? La dureza, lo que había allí, Jesús se lo ha llevado, ¿no? Pero lo ha hecho en un proceso. Recuerdo 2 acontecimientos, ¿no? Uno de los amores de mi vida, una de las mujeres que yo he amado muchísimo fue mi abuela, es mi abuela. Todavía a veces cuando recuerdo lloro porque la extraño, ¿no? Y yo recuerdo que uno de los miedos desde niño era perderla a ella. Y cuando estaba en la mitad de mis estudios en España, ella se muere. Y por circunstancias, bueno, no pude venir al funeral. Y esa noche yo entendí lo que decía esa poesía cuando te dice, ¿no? Que uno quisiera atravesar el mar. Así yo entendí lo que uno quisiera, echarte una carrera por todo el Atlántico y venir hasta acá, pero no se pudo. Esa noche yo lloré toda la noche triste. Y yo bajé a la capilla en la mañana, ¿no? Con un nudo en la garganta, así ganas de llorar. Y al lado del sagrario yo vi un punto celeste, un punto como un lucero celeste. Y yo miré eso y ya, ahí se acabó el dolor. El dolor desconsolado, ese desgarramiento, esa destrucción del duelo, allí terminó. Allí dejé de llorar, allí dejé de estar desconsolado, ¿no? Jesús, Eucaristía, no te encuentras en comunión con los seres queridos. Es un milagro. Y así de muchas maneras, ¿no?
Yo recuerdo la primera experiencia eucarística mía fue en el noviciado, ¿no? Yo estaba en la formación y un jueves tenemos una adoración, ¿no? Y yo comencé a ver que de la Eucaristía hacía como cuando uno ve en la calle que el asfalto se comienza, el calor uno ve que se ve oscilante así el calor, ¿no? Y yo pensé que era la vela, que yo estaba viendo a través del calor de la vela, ¿no? Entonces yo me moví y yo vi eso, ¿no? Alrededor de la Eucaristía, un calor así. Dios me ha regalado muchas veces esa gracia, ¿no? Pero la mayoría de las veces no me da nada en el sentido de sentir algo. Eso es importante, ¿no? No tenemos que depender. Es que hoy fui a misa y no sentí nada, qué tristeza. No, Dios te ha dado porque Él irradia. Cuando Él está acá, Él está dándolo todo. Pero preguntémonos también de allá para acá, cuando nosotros estamos ante Jesús. Jesús está expuesto. Cuando uno queda expuesto, ¿no? Mucha gente me dice, no, la forma como tú predicas quedas muy expuesto, dice. Y yo, bueno, no sé, pues si los fieles me cubrirán, pues me entenderán. Cuando meto la patita, pues ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen que orar por el Padrecito. A veces quedamos expuestos. Jesús está expuesto allí. Está expuesto a que tú creas. Está expuesto a tu alabanza. Está expuesto a tu amor. Jesús está expuesto a la fe y cuando tú crees en Él, Él se manifiesta curándote. Pero también, hermanos, Jesús está expuesto a algo muy tremendo. Yo espero que aquí no sea el caso. Jesús está expuesto a la increencia. Yo veía gente que cuando pasaba a Jesús decía, alababa a Dios. Pero veía gente que cuando pasaba a Jesús hacían estos gestos. Gente que decía, Jesús está expuesto, ¿no?, a la increencia. Jesús está expuesto a mi pecado y a tu pecado. Cuando nosotros estamos ante Jesús, queda delante de Él el pecado. A Jesús le duele eso. Yo leí una experiencia mística, ¿no? Un sacerdote llevó una vez la Eucaristía ante una familia que se iba a divorciar. Y cuando Jesús lleva el Santísimo, el sacerdote comienza a ver que Jesús era flagelado, ¿no? Comenzó a tener una visión de la flagelación, ¿no? Y él veía cómo los látigos abrían las espaldas de Jesús y sangraba. Y era porque nadie creía allí. Nadie creía que Él estaba vivo. Nadie creía que Él podía hacer algo por ellos. Eso, ¿verdad? Y que nosotros adoremos a Jesús. Le adoremos. Adorarle. Nos despojamos de todo lo que nos estorba para adorar a Jesús. Para decirle, grande es el Señor. La fuente es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos en el nombre de Jesús pasan signos. Yo nunca se me olvida esta señora que vino, ¿no?, con el páncreas destruido. Y cómo Jesús Eucaristía renovó ese yo mismo, ¿no? Yo mismo, desahuciado ya de muerte. Y fue en la Eucaristía, ¿no? Fue la fuerza eucarística la que me dio una oportunidad de seguir sirviéndole al Señor. Y asimismo tantos signos de personas, ¿no?, que aquí han venido. Y gracias a la fuerza eucarística, ¿no?, el don del amor de Dios, la fuerza del Espíritu, han devuelto a la vida, ¿no? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de la fe. Espíritu Santo, danos la fe, danos la gracia de creer, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor a ti, Señor, aumenta nuestro amor a la Eucaristía, Señor, aumenta nuestro amor a la palabra de Dios, aumenta nuestro amor a la presencia de Dios en la comunidad. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, Espíritu Santo, danos la llenura de tu presencia, danos una fe firme como una roca, Espíritu Santo. Ven a llevarte todo lo que no es de Dios. Ven a quitarnos todo lo que oscurece nuestra fe. Ven a llevarte toda barrera, todo obstáculo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.